Habíamos hablado en la pasada grabación de la necesidad que tenemos eh, todos los cristianos de aprender cada día más sobre el Evangelio del apóstol Pablo, porque hablábamos en la grabación pasada que era necesario estudiar los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros los gentiles a través del apóstol Pablo. En esa grabación nosotros planteamos la necesidad de que todo cristiano debe trabajar, debe vivir conforme a los mandamientos que el Señor dejó al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. El apóstol Pablo es enviado directamente por el Señor Jesucristo a los gentiles con el fin de que se nos instruya de qué manera es que debemos vivir en Cristo Jesús y que todo hombre, todo ser humano va a ser juzgado conforme a este evangelio. Ahora bien, ¿por qué muchas iglesias no enseñan la palabra de verdad? ¿Por qué no se enseña a vivir conforme a los mandamientos que nuestro Señor Jesús dejó para nosotros? Esa es una pregunta que no tiene respuesta en mi conocimiento, porque solo Dios lo sabe, solo el Señor Jesús lo sabe. Porque la mayoría de las congregaciones no enseñan el evangelio del apóstol Pablo. Y como dijo el Señor cuando Elías le dijo: Señor, a todos tus profetas han matado y aún a mí me quieren matar. Y el Señor le contestó al profeta Elías: tengo reservados 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y asimismo hoy el Señor tiene un remanente grande que no ha doblado su rodilla a un evangelio distinto, que el evangelio enviado por el Señor a través del apóstol Pablo, para que vivamos conforme al evangelio de verdad, a la palabra de verdad. Y son muchos los pastores, evangelistas, maestros, que afortunadamente y para la gloria y honra de mi Señor Jesús, enseñan e instruyen conforme a los mandamientos que el Señor le dejó al apóstol Pablo, para que nosotros, su iglesia, su cuerpo, viviéramos conforme a su bendita palabra. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros, los que predicamos la necesidad de que el cristiano madure y estudie al apóstol Pablo? Nuestro propósito es que, hermano, hermana, usted pueda cumplir el deseo de nuestro Señor Jesucristo, porque hay
un verdadero manual de vida en las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo a las iglesias. Es un verdadero manual de vida, más que mandamientos. Es un verdadero manual de vida el que encontramos nosotros en las cartas paulianas. Uno empieza a buscar escritores que hablen sobre las cartas paulianas y te hacen un tratado de cada carta escrita por el apóstol Pablo. Pero en esos tratados que hablan y se extienden de una manera tremenda, uno no ve por ninguna parte que esos tratadistas, que esas personas que tratan de interpretar al apóstol Pablo en cada carta que él escribió, hablen directamente del manual de vida que el Señor deja en estas cartas. Y uno no entiende por qué muchas personas que escriben sobre el apóstol Pablo, sobre estas cartas paulianas, no son directos con la iglesia y no le enseñan a la iglesia a que vivamos conforme a este manual de vida, porque cuando nosotros vivimos conforme al manual de vida que está en las cartas paulianas, la vida del cristiano es totalmente distinta. Hoy se vive un evangelio totalmente distinto del que se vivía en la iglesia primitiva, precisamente porque no se sigue las ordenanzas, los mandamientos que están descritos a través de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. En estas 13 cartas, el Señor nos indica 3 puntos que nosotros debemos seguir para llevar una verdadera vida en Cristo Jesús. El primer punto que yo quiero tratar es cómo debemos vivir. El segundo punto es cómo debemos hablar. Y el tercer punto es cómo debemos amar. Entonces, las cartas paulianas nos enseñan a vivir, a hablar y a amar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mira que son 3 aspectos, son 3 puntos que el Señor dirige a la iglesia, que los desarrolla. Son 3 puntos que se desarrollan a través de todas las cartas paulianas. Y es triste que uno vaya a la congregación con el deseo de aprender y no se enseña el apóstol Pablo, sino que siempre te llevan a la ley, siempre te llevan a la ley, pero nunca te enseñan sobre el propósito de todas las ordenanzas que el Señor dejó. Pablo dice en el capítulo 14, versículo 37, dice el apóstol Pablo: quien se crea profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y es triste ver cómo hermanos con muchos años, con muchísimos años en las congregaciones, uno trata de hablarles de estos temas y dicen desconocerlos. No, yo no sabía que esos eran mandamientos del Señor. Yo no sabía. Y bueno, ¿y cómo lees la palabra entonces? ¿Cómo lees la Biblia? Uno escucha siempre en las congregaciones: mire, esto
no es porque usted sea profesional, ni porque usted sea esto, porque usted sea lo otro, sino que el Señor es el que da sabiduría. Pero es triste ver que esa palabra no la aplican a ellos mismos. Cuando tú aplicas las palabras que Dios ha dejado escritas para nosotros, cuando tú las aplicas para ti y no las aplicas para otros, entonces tu crecimiento espiritual se va a ver. ¿Quién es la persona que debe estar más interesada en este tema que estoy hablando? Pues yo. Tengo que ser yo el que más interese en este tema, en aplicar lo que yo mismo estoy hablando. Yo no puedo pretender que si yo estoy escuchando algo, vaya a decir, eso es para fulanito de tal. No, eso es para mí. Yo tengo que apropiarme de la palabra para que se pueda cumplir en mí la palabra. Hoy hay un evangelio en donde las personas declaran y decretan. Declaran bendiciones. Decretan que la lluvia tiene que parar. Decretan que, decretan una cantidad de cosas. Declaran una cantidad de cosas y no saben el significado de las palabras. Se los inventan. Se inventan los significados de las palabras para poder justificarlas. Y a mí me enseñaron que si no está en la Biblia, es mentira. Y me da tristeza cuando yo veo a personas que yo respeto mucho, que me enseñaron precisamente que si no estaba en la Biblia no lo creyera, afirmando cosas que no están en la Biblia y enseñando cosas que no están en la palabra de Dios. Es triste eso, que personas que le enseñaron a uno hoy tenga que decir uno, pero ¿cómo esta persona que antes me dijo que si no lo decía la Biblia no lo creyera, ahora está diciendo cosas que la Biblia no dice? Como declárelo, decrételo. Es triste el evangelio que se está predicando hoy, y es triste ver a la gente corriendo detrás de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio que el Señor quiere que nosotros sigamos. Entonces, más que mandamientos, es un manual de vida el que está en las 13 cartas paulianas, y queda a disposición de las personas que no solamente lo escuchen, sino que quieran colocarlo en práctica. Hoy debería ser obligatorio empezar por el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulos 1 al 4. Fuera obligatorio, pero he querido empezar por el libro de Romanos, para luego seguir con Primera de Corintios. Y si pues determiné seguirlo así, debe ser porque seguramente pues es lo que conviene, no sé. De pronto el Señor quiere que así sea, no, tampoco sé. No puedo decir es que el Señor me reveló, porque estaría mintiendo, sino que convencido de que todo pensamiento que llega de la palabra de Dios no viene de mí, sino que viene del Espíritu Santo, es que yo podría atreverme a decir que es la voluntad del Señor, y no venir a inventarme yo acá que es que el Señor me ha revelado, porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, yo quiero empezar por acá, por el libro de Romanos, y es importante que nosotros vamos a la palabra en
capítulo 11, versículo 13 del libro de Romanos, que dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. El apóstol Pablo manifiesta al pueblo gentil, que somos nosotros, los que no somos judíos. Escuche bien, yo explicaba en la grabación pasada que podríamos decir nosotros que los gentiles para el pueblo de Israel se dividen en dos: en los justos y los gentiles. Porque yo hablaba y yo les decía que los israelitas llaman justos a aquellos gentiles que viven en medio de ellos, que han tomado el judaísmo como propio y abandonaron los ídolos, sus costumbres mundanas, y ahora viven conforme a las costumbres judías y hacen y viven conforme a la voluntad del gran yo soy, del Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, a estos gentiles los judíos llaman justos, ¿sí? Y nosotros, que somos cristianos, pues para ellos somos gentiles. Los que no son cristianos, todo aquel que no es judío es un gentil para ellos. Es importante que todos nosotros entendamos por qué los judíos no creen que Jesús sea el Mesías de ellos. ¿Ve? Porque si usted se encuentra con un judío y lo va a evangelizar, pues el judío lo va a dejar a usted mal parado, porque ellos tienen argumentos poderosos para creer que Jesús no es el Mesías de ellos. Por eso no creen que Jesús haya sido su Mesías, porque ellos esperaban algo distinto de lo que les llegó. Y eso usted lo va a entender, lo va a comprender en la medida que usted empiece a vivir conforme a la bendita palabra que el Señor le dejó al apóstol Pablo. Mire, si usted no vive conforme al evangelio del apóstol Pablo, hermano, hermana, es muy difícil que usted pueda tener el conocimiento que Dios quiere que usted tenga. Es muy difícil, porque la voluntad del Señor Jesús es que usted y yo hagamos su voluntad, no la nuestra. Y hoy en día el hombre ha hecho su voluntad y no la de Cristo Jesús. Porque ¿cuál es el pastor que no sabe? ¿Cuál es el maestro que no sabe? ¿Cuál es el evangelista que no sabe? Que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Todo el que ha leído la Biblia, siquiera una vez en su vida, ha escuchado que el apóstol a los gentiles es el apóstol Pablo. Entonces, no seguir la doctrina que enseñó el apóstol Pablo es estar en rebeldía con Jesús. Así lo veo yo, y me disculpan las personas que yo pueda incomodar con este tema, pero estamos obligados a hablar la verdad y a sostener la verdad. Sin más,
digamos que el libro de los Romanos nos enseña que a causa del pecado estamos separados de Dios. Tome nota usted, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. El apóstol Pablo dice que la vida en el Espíritu es dada por la fe en Cristo a todo aquel que cree. Significa que cuando tú quieres ser fiel al Señor Jesús, cuando tú quieres vivir la vida conforme a la voluntad del Señor Jesús, entonces tú te quebrantas, tú te humillas delante del Señor y clamas a Él. Mira, a lo largo de la Biblia, tú escuchas a muchos profetas, reyes de Israel, a los apóstoles del Señor Jesús, que siempre que iban a orar se humillaban en la presencia del Señor. A Daniel lo tiraron al foso de los leones porque quebrantó una ley del rey, porque abrió las ventanas y se arrodilló a adorar al Dios de Israel cuando estaba prohibido arrodillarse a orar a un Dios distinto del que ellos habían ordenado. Y por no cumplir la orden del rey, el mandamiento del rey, fue lanzado al foso de los leones. Y Daniel se humillaba en la presencia del Señor. Hoy, los cristianos de hoy ya no se quebrantan, ya no se humillan en la presencia del Señor, sino que declaran y decretan. Una oración donde tú declaras y tú decretas es una oración llena de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Ahí no hay humillación. El significado mismo de las palabras decretar y declarar están en contra del verdadero deseo del Señor. Y eso es lo que uno escucha hoy en las iglesias. Eso es lo que uno escucha hoy en todas las congregaciones. Escuchas tú, hermanos, hablando en lenguas en público, cuando el apóstol Pablo lo prohíbe. Y no es el apóstol Pablo, sino lo prohíbe el Señor Jesús. Porque el apóstol Pablo dice: yo cumplo mi ministerio. Él está cumpliendo una orden del Señor Jesús. Y entonces los cristianos, para no cumplir la voluntad de Cristo Jesús, dicen que es que el apóstol Pablo estaba bravo, que es que estaba disgustado. Cuando el apóstol Pablo dice: la mujer no puede ser pastora. Pero el apóstol Pablo no dice que la mujer no puede estar por encima del hombre porque a él le dé la gana. El apóstol dice: prohíba a la mujer que esté por encima del hombre porque ella fue la transgresora. Prohíbo que la mujer esté por encima del hombre porque Adán fue primero. ¿Ve? Y la mujer fue creada a causa del hombre o por el hombre. Por eso es que él prohíbe que la mujer esté por encima del varón. Génesis capítulo 3. Pero entonces, cuando van a justificar ellos que sus esposas sean pastoras y que hayan pastoras en las iglesias, se van a Génesis capítulo 1 y empiezan a justificarlo, pero se olvidan que existe el capítulo 3 de Génesis y que existe en varias de las cartas paulianas la orden del Señor Jesús
de que la mujer no puede estar por encima del varón. Entonces, como se puso de moda eso de machismo y se puso de moda eso de feminismo, entonces entró eso a la iglesia. Entonces, si tú dices que la mujer no puede ser pastora porque es mandamiento del Señor, dicen, ese es machista. No le crean. Amén. El Señor quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad, y este manual de vida que deja en las cartas paulianas es necesario que nosotros empecemos a vivirla. Dice el apóstol Pablo que Dios nos acepta y nos libra de pecado a través de Jesucristo. El Señor se hizo carne y vino a este mundo a limpiarnos del pecado. Entonces, es difícil para un católico practicante entender esto, porque el católico practicante parte de la base de un Dios que tiene principio y que no tiene fin. Porque cuando el católico dice que la Virgen María hay que adorarla porque es la Madre de Dios, si ellos aceptan que hay que adorar a María porque es la Madre de Dios, pues simplemente están diciendo, están partiendo de la idea de un Dios que tiene principio y que no tiene fin. Pero un verdadero cristiano evangélico, un cristiano evangélico como tú, un cristiano evangélico como yo, creemos en un Dios que no tiene principio y que no tiene final. Entonces, cuando nosotros nos preguntan por la Virgen María, decimos, es la mujer por excelencia que ha habido sobre la tierra, digna de ser amada, mas no venerada, que es distinto. ¿Por qué? Porque ella fue la madre de Jesucristo hombre. Porque antes de la Virgen María ya Jesucristo existía. Él lo dijo cuando le preguntaron, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham y no tienes siquiera 50 años? Y Jesucristo, ¿qué les dijo? De cierto os digo, que antes que fuese Abraham, yo soy. Eso dijo el Señor Jesús. Dijo que Él era. Dijo, yo soy. Ellos no entendieron que Él les estaba diciendo que Él era Dios. Ellos no entendían que Él les decía que Él era Dios. Les decía, yo soy, yo soy. Les decía el Señor Jesús a ellos. Pero ellos no le entendían. Ellos no le entendían al Señor Jesús. Entonces, amigo católico, tú que estás escuchando esta palabra, te invito a que estudies la palabra para que te des cuenta que has vivido engañado toda la vida, porque no existe un cristiano que no pueda amar a María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, nosotros los evangélicos nosotros la respetamos. ¿Por qué? Porque no ha habido mujer sobre la tierra más grande que ella. Pero no podemos adorarla porque ella misma reconoció que el Señor era su Dios. Simplemente tienes que leer muy bien los 4 evangelios. Empieza a leer los evangelios, a Marcos, a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan, para que te des cuenta que la Virgen María
reconoció que Jesús era Dios. ¿Ves? Y partir de la idea de que María es la madre de Dios, entonces estamos diciendo que María es superior a Dios, y que entonces que María es Dios, y que ella sería superior a Dios porque ella fue primero que Dios. Eso es totalmente equivocado, y no es que uno discuta por discutir, porque de eso no se vale. Uno cuando discute un tema tiene que ser con argumentos, no porque es que yo creo que es así y punto. No, así no es. Eso es con argumentos. Eso es con argumentos, y con argumentos bíblicos. No que porque Julanito dijo. No, léelo y pide la orientación de nuestro Señor Jesús, porque Él no está muerto como te enseñan. Él no está muerto como te enseñan a ti, que hay que colocarlo en una cruz ahí, porque no, eso es mentira. Él está en tu corazón. Él está al lado de ti, pero quiere estar en tu corazón. Él ya no quiere estar más al lado de ti, sino que Él ya quiere estar en tu corazón. Amén. Nos manda el Señor Jesús que nosotros no debamos nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira que el Señor, uno de los mandamientos que el Señor ha dejado en las cartas paulianas es que tú no le debas nada a nadie. El Señor no quiere que tú estés lleno de deudas bajo ningún motivo, porque las deudas te van a traer preocupaciones. Muchos creen que si te metes en una deuda vas a progresar, vas a prosperar, porque vas a hacer esto o lo otro. Y muchas veces las deudas te llevan a que cada día vivas más arruinado, a que cada día estés peor y que estés lleno de preocupaciones. El Señor te quiere librar de esas preocupaciones, y el Señor te dice que si tú confías en Él, puedes vivir sin deberle nada a nadie. Pero dice el Señor en esta ordenanza que tú ves en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, dice el Señor que la deuda que nosotros debemos tener es el amarnos unos a los otros. O sea, quiere decir que cuando tú amas a tu vecino, que cuando tú amas a las demás personas, pues tú no vas a tener problemas con nadie. De eso se trata. Eso te va a traer paz cuando tú no entras en conflicto con otras personas, cuando tú entregas amor a otras personas. Pero ¿cómo vas a entregar amor si no hay amor dentro de ti? Porque es que para poder dar algo es porque yo lo tengo dentro de mí. Lo que yo voy a dar está dentro de mí. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Entonces, cuando yo voy a discutir un tema con alguien y en mi corazón no hay amor, pues la discusión se va a tornar como una pelea, y de mí no va a salir sino veneno. Lo que se requiere, lo que se necesita es que haya amor en tu corazón, y el amor viene a través del amor que es en Cristo Jesús. Cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, tu corazón se llena de paz, tu corazón se llena de amor.
entonces va a florecer amor, va a florecer paz dentro de ti. Y el Señor, este mandamiento que tú encuentras en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, pues te invita primero a que no tengas deudas con nadie, que no le debas a nadie nada, y segundo, te invita a que ames a las otras personas. ¿Ves? Entonces, es importante que reflexiones sobre la vida que has llevado hasta ahora. Mira lo que dice el versículo 9, que está un poco más abajo. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debes preguntarte, allá en la congregación donde yo me congrego, ¿verdaderamente hay amor de los unos por los otros? Porque a veces nos confundimos, a veces pensamos que porque alguien nos abraza y nos besa es que nos quiere. ¿Será eso cierto? ¿Será eso cierto? ¿Será que cuando en la congregación donde tú vas, cuando un hermano se enferma, será que hay algún grupo de hermanos que está dispuesto a ir a visitar a ese hermano y orar por él para su sanidad y estarlo visitando, muy pendiente de él? ¿Será que es así? ¿Será que cuando un hermano que va a evangelizar contigo, un hermano que va a hacer un trabajo contigo de la congregación y de pronto no tiene para el pasaje, para los gastos de transporte, será que tú hablas con los otros hermanos para ayudarle al hermano? ¿O será que mejor lo que haces es criticar y decir que este siempre está sin dinero, que mire que este cómo es que no tiene ni siquiera los pasajes? Eso es lo que se ve en las congregaciones. ¿Tú crees que eso es amor? En muchas congregaciones uno escucha la crítica hacia el hermano que de pronto no está bien económicamente. Es más, uno escucha decir en las congregaciones que si la persona no tiene carro, no tiene casa y no tiene beca, que entonces es que Dios no está con él, que tiene que revisarse. ¿De dónde sacarán eso? Porque cuando uno lee la palabra, uno ve totalmente diferente, ¿no? Uno ve que los que estaban verdaderamente ungidos, los que estaban verdaderamente bendecidos por el Señor, eran personas que estaban lejos de las cosas de este mundo, como el dinero. El profeta Elías, no ha habido profeta más grande que el profeta Elías. Y el profeta Elías lo alimentaban unos cuervos que el Señor envió allá al río a alimentarlo. Y cuando el río se secó, el Señor lo trasladó, el Señor le ordenó que se fuera a casa de una viuda. Y cuando llegó a casa de esta viuda, esta mujer estaba recogiendo leña para amasar el último puñado de harina que tenía para comérselo ella y su hijo, y ella le dijo a él que lo comerían y se dejarían morir porque no había más nada. Y el profeta Elías llegó y durante el tiempo que estuvo en la casa, dice la palabra que el alimento nunca faltó, porque el hombre de Dios llegó a esa casa, porque cuando el hombre de Dios llega a alguna parte, llega la bendición. Pero es la bendición espiritual. Hoy ya las bendiciones no son espirituales, ya las bendiciones de hoy son materiales. Entonces, eres un gran hombre, una gran mujer de Dios bendecida si tienes cosas materiales. Cuando la Biblia nos muestra
que las bendiciones de Dios son espirituales. Es triste lo que se está viendo hoy. El evangelio que se enseña hoy, el evangelio que se practica hoy, es distinto del evangelio que el Señor quiere que tú y yo vivamos. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros nos trasladamos a Romanos 12:9, Romanos capítulo 12, versículo 9, nos dice el Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El Señor quiere que tú y yo estemos bendiciendo a las personas, a los que nos hacen bien y a los que nos hacen mal, a los que nos aman y a los que nos critican, a los que nos odian y a los que nos buscan. Que nosotros estemos repartiendo bendiciones. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. El Señor quiere que tú y yo seamos bendición para los demás. El Señor quiere que nosotros odiemos el pecado, porque cuando tú odias el pecado, eres temeroso de Dios. ¿Te acuerdas del proverbio? Dice el proverbio que el odiar al mal, el odiar el pecado, ¿sí?, es respetar a Dios. O sea, el temor a Dios es aborrecer el mal, para que lo entiendan. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando el Señor nos habla de otro mandamiento, ya vamos por ahora en Romanos con 2 mandamientos. Un mandamiento que está en el capítulo 15, en el versículo 13. Dice la palabra: dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mire que el Señor nos está invitando a que nosotros abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú cumples la bendita palabra, el Señor va a escucharte siempre, va a estar en tu corazón, fortaleciéndote cada día más.
Este es un verdadero manual de vida. Por eso nosotros necesitamos cada día meternos más, en el libro de Romanos, en todas las cartas paulianas, el libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, el libro de Gálatas, el libro de Efesios, el libro de Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, todas las cartas paulianas que nosotros estemos buscando, porque yo te muestro unas, pero cuando tú empieces a buscar, a meterte en la bendita palabra del Señor, vas a encontrar una cantidad de ordenanzas que están escritas ahí en las cartas paulianas, que es el modelo de vida que el Señor quiere que tú lleves para que vivas en santidad conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Hoy vas a encontrar muchísimas personas que te van a enseñar, solamente te van a enseñar los evangelios, te van a enseñar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solamente te van a encasillar en ese tema. Otros solamente te van a llevar a la ley y a los libros de la ley, y solamente te enseñan la ley, todo lo hacen conforme a los libros de la ley. No está mal que nosotros leamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, porque esa es una de las ordenanzas que el Señor nos entrega en las cartas paulianas. En las cartas paulianas, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios, que debemos leer toda la Biblia. Ya nuestro Señor Jesús en los evangelios también había ordenado en el libro de Mateo capítulo 5 y 6, los capítulos 5 y 6, vas a encontrar cómo el Señor Jesús ordena que escudriñemos la Biblia, que leamos la palabra. Y el Señor quiere que leamos toda la bendita palabra de Dios para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Porque entonces no va a faltar quien diga que yo le estoy diciendo a la iglesia que no lea los demás libros de la Biblia. Y dejo constancia de que no es eso lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy mostrándole a la iglesia hoy es que la iglesia debe leer las cartas paulianas para vivir conforme a las ordenanzas que el Señor Jesús dejó en ellas. Porque el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos conforme a estas ordenanzas. Amén. Yo realmente he pedido al Señor fortaleza espiritual, porque yo sé que muchos hermanos van a ir donde sus pastores y van a decir, y van a mostrarle las grabaciones que yo voy a subir a las redes sociales, todas las grabaciones tratando los temas que tienen que ver o que están relacionados con las ordenanzas que el Señor dejó en las cartas paulianas, que es el manual de vida que el Señor Jesús quiere que nosotros sigamos, que son solamente 3 puntos básicos que deben desarrollarse. 3 puntos que el Señor nos indica en esos 3 puntos. Primero, cómo vivir, cómo hablar y cómo amar. Son 3 puntos básicos que todo cristiano debe seguir, y que están desarrollados esos 3 puntos a lo largo de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Y eso es que distinto es, que los hermanos, al llevar estas palabras al pastor, al evangelista, al maestro, entienda y pueda decir: voy a colocar esto delante del Señor para que sea el Señor mostrándome. Porque si esta persona es como dice el apóstol Pablo en la bendita palabra,
que si te crees profeta o espiritual, reconoces que lo que él ha escrito son mandamientos del Señor, entonces esta persona se va a apartar del camino que venía siguiendo y va a decir: no, Señor, a partir de ahora voy a predicar solo al apóstol Pablo y voy a enseñar sobre estos mandamientos que el Señor ha dejado, porque este es el verdadero manual de vida que Jesucristo quiere que nosotros sigamos, y yo voy a enseñar es esto, porque esto es lo que me manda el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir al apóstol Pablo. Porque cuando seguimos al apóstol Pablo, estamos bajo la cobertura de Cristo Jesús. Muchos quieren que sigas la cobertura de la congregación donde vas. Esos son mandamientos de hombres, déjame decirte que cuando te dicen usted va a ir sin la cobertura de la iglesia. No. La cobertura que necesitamos nosotros es la cobertura de Cristo Jesús. Y si la iglesia, si la congregación no camina conforme a la voluntad de los mandamientos que el apóstol Pablo ha escrito para la iglesia, esa congregación no está bajo la cobertura del evangelio del apóstol Pablo. Y nosotros tenemos que seguir es precisamente al apóstol Pablo. Amén. Eso es lo que Jesús nos manda. Porque Jesús ha colocado un pastor para nosotros, que es el apóstol Pablo. Él es el verdadero pastor. Entonces tú me dices: venga, y entonces el pastor que ministra en la iglesia, entonces ¿quién es? Pues el pastor es un administrador, él administra, porque nosotros somos administradores todos los que de una forma u otra enseñamos la palabra de Dios. Somos administradores de la bendita palabra, porque nuestro verdadero pastor es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo delegó al apóstol Pablo a nosotros los gentiles. A los demás apóstoles los envió a la casa de Israel. Pero hoy en día los gentiles predican al apóstol Pedro. Los gentiles no quieren predicar al apóstol Pablo. La pregunta es: ¿será que no quieren? ¿O qué será? ¿O qué pasará? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa? Porque si saben que el apóstol a los gentiles es el apóstol Pablo, ¿por qué no predican al apóstol Pablo? ¿Por qué dicen que el apóstol Pedro o el apóstol Juan o el apóstol Santiago son más grandes que Pablo? Digamos que tienen razón, pero es que nosotros debemos ser obedientes. Entonces el hombre quiere que el hombre sea obediente, pero a él, no a Dios, porque el primer desobediente es él. Muchas veces el pastor es el primer desobediente, y no le da vergüenza hablar de obediencia cuando está en desobediencia a él, porque no predica al apóstol Pablo, sino que predica al apóstol Pedro, y no predica al apóstol Pablo, sino que predica los evangelios, cuando la orden es que predique al apóstol Pablo. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que se predique al apóstol Pablo, porque estamos bajo la gracia. Entonces a ellos se les hace agua a la boca diciendo que estamos bajo la gracia, pero no les da la gana de predicar al apóstol Pablo, sino que predican la ley, predican los evangelios o predican a Pedro, pero no predican al apóstol Pablo. Y entonces le dicen a la iglesia que está en desobediencia, y los primeros que están en desobediencia son ellos.
Es triste lo que está pasando en muchas congregaciones. Afortunadamente no son en todas, porque así como el Señor le dijo al profeta, me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal, así el Señor le dice hoy a todos estos pastores que no están predicando al apóstol Pablo, me he reservado un grupo que predica al que yo envié para los gentiles, para la iglesia. Amén. Terminamos por hoy con Romanos 16:25. Dice la bendita palabra del Señor en el libro de los Romanos, en el capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para que obedezcan a la qué? Para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, para que entendamos cuál es el misterio, nosotros vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el versículo 6. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Esa es. Podemos leerlo desde el versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, nosotros somos ahora coherederos, ¿sí? Nosotros ahora estamos injertados, como lo dijo el apóstol, nosotros somos olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo natural. Amén. Ahora nosotros hacemos parte del pueblo de Israel, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que en la próxima grabación que subamos a las redes sociales podamos hablar del libro de Primera de Corintios, para que miremos algunos mandamientos que el Señor ha dejado como manual de vida para nosotros los cristianos que queremos vivir en Cristo Jesús. Espero haya sido de su agrado, pidiendo excusas a aquellos que pude incomodar, a aquellos que pude molestar en este día, pero recuerden que estamos obligados a decir la verdad, estamos obligados a hablar de la verdad, sin importar pues lo que pues los hermanos puedan refutarnos, porque nuestra obligación es hablar con la verdad, hablarle la verdad a cada hermano, y esperamos que haya sido pues de su agrado este tema que hemos puesto a su disposición en este día. Amado Dios, te damos gracias por estas bendiciones maravillosas que tú nos regalas en este día.
te pedimos, Señor, bendigas a cada persona que ha prestado atención a este maravilloso tema que tú nos has colocado hoy. Bendito Dios, bendícelos a ellos, a sus familias, Señor. Siembra la semilla de la fe en cada uno de ellos, en sus familiares. Permite que nos preguntemos si verdaderamente amamos a tu Hijo Jesucristo, si lo seguimos a Él y si creemos que Él es el verdadero Dios que vino a este mundo a librarnos de todo mal y de todo pecado y a darnos vida eterna juntamente con Él. Amado Dios, bendice a cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, llenando cada vida, Señor, con tu poder y con tu gloria que es poderosa, en el nombre de Jesús. Amén